Bueno, tengan todos muy buenas noches. Empezar con agradecer de nuevo este espacio, poder compartir nuevamente un nuevo módulo con ustedes. Todos ya me conocen, ya nos hemos presentado el módulo que habíamos llevado hace un mes atrás. Y pues vamos a iniciar un nuevo módulo, vamos a compartir de nuevo experiencias, vamos a compartir de nuevo conocimientos. Y al igual que el anterior módulo, la metodología va a ser la misma. Vamos a trabajar con lo que son foros debates, en la que vamos a ir analizando lo que son diferentes reflexiones, diferentes cortometrajes con respecto a lo que es la educación inclusiva, lo que es la educación especial, aprender sobre lo que es la educación emocional, considerar varios aspectos y varias situaciones en lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Este módulo prácticamente vamos a conocer o vamos a repasar todo lo que es los trastornos de desarrollo. Con la experiencia que ya tenemos de trabajar con ustedes, varias personas ya me estaban indicando que trabajaron con diferentes síndromes, con diferentes trastornos que vamos a ir tocando en este módulo, ¿no? Ya más adelante vamos a ir explicando el trabajo final, en qué va a consistir, el proceso de cómo vamos a ir avanzando las siguientes semanas que nos toca. Son 4 sesiones que vamos a ir teniendo, 4 semanas de avance que vamos a ir teniendo durante todo este módulo. Y como les dije, la metodología va a ser la misma. Vamos a trabajar un foro debate, vamos a trabajar lo que es una tarea en específico y vamos a trabajar lo que es un cuestionario. Como es de costumbre y como ya conocen la metodología ustedes, los trabajos se van a habilitar los días lunes y tienen hasta el día domingo para poder concluir sus actividades. Los cuestionarios o las evaluaciones se van a habilitar los días jueves y tienen hasta el día domingo para poder concluir con el cuestionario. Por situaciones de plataforma, por situaciones de coordinación, no se ha podido habilitar las actividades el día lunes, se ha habilitado el día martes, por lo que esta semana vamos a trabajar hasta el día lunes, lo que quiere decir que tanto el foro debate como el esquema o la técnica sintetizadora que van a realizar de su texto y el cuestionario van a estar habilitados hasta el día lunes hasta las 12 de la noche para que ustedes puedan enviar sus trabajos. De todas formas, las actividades de la segunda unidad se va a subir el mismo día lunes para que ustedes puedan desarrollarla durante la semana, ¿no? Si tienen algún problema, alguna dificultad, saben que pueden escribirme, saben que pueden llamarme, tienen mi número de teléfono, igual estoy pendiente de lo que es el Telegram, igual estoy pendiente de mi correo electrónico para que ustedes puedan hacerme llegar todas sus dudas, todas sus consultas. Bueno, entonces vamos a iniciar. Me van a disculpar por esta primera sesión, vamos a hacerlo un poquito rápido por el tema de que tengo un taller, tengo que dar un taller después de esta clase que vayamos a tener. Entonces, recordarles de nuevo que estas clases que vamos a tener van a ser participativas. En el transcurso voy a ir preguntando algunas cosas y me gustaría que vayan participando, vayan opinando para que vayamos enriqueciendo más lo que es el proceso de aprendizaje y yo misma pueda considerar sus inquietudes para planificar las siguientes sesiones. Perdón. Igual mencionarles que la clase está siendo grabada, así que todos los enlaces de las sesiones que estamos teniendo, las grabaciones de las sesiones, se va a subir a plataforma. Pero si gustan me avisan para que yo les mande igual el enlace al grupo y así puedan revisarlo con calma. Las diapositivas igual se las voy a pasar a la plataforma y al grupo, así que pierdan cuidado de esa situación. Bueno, como les estaba adelantando, este módulo prácticamente vamos a hablar sobre los trastornos de desarrollo. Buenas noches, Betty.
¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar sobre lo que son los trastornos de desarrollo? ¿Alguien? ¿O es un término nuevo para ustedes? Dice, cuando hablamos de trastornos de desarrollo podemos hablar de distintos aspectos, ya sean en el aspecto cognitivo, aspecto físico, motor, aspecto social o emocional. Entonces esos son trastornos de desarrollo, más que todo en la etapa infantil. Muy bien, Denis. Sí, exactamente. Son diferentes dificultades, diferentes trastornos, diferentes síndromes que vamos a poder ir identificando en lo que es la etapa inicial. Si recuerdan, en el módulo que habíamos avanzado conmigo, hablábamos de diferentes etapas de desarrollo en el niño. Entonces, estos trastornos, estos síndromes, son fáciles de detectar y son detectables en la primera etapa, que es la etapa inicial de desarrollo, ¿no? Entonces, prácticamente lo que son los trastornos generalizados de desarrollo se entiende como un abanico de diferentes síndromes, de diferentes trastornos, y como Denis decía, a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel físico, que van a ir identificando todos estos tipos de dificultades que vayan a presentar los niños en proceso de aprendizaje. Dentro de este abanico de síndromes y trastornos, vamos a poder identificar lo que son diferentes deficiencias a nivel grave, leve y algunas alteraciones en varias áreas de desarrollo, principalmente en el área de comunicación, en el área de la interacción social y en el área de comportamiento o de aptitudes y actitudes. Debemos recalcar igual que el término prácticamente de trastornos de desarrollo actualmente se ha estado utilizando o se ha estado analizando cambiarlo por trastornos de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque al investigar todos estas dificultades, estos trastornos en la población en específico donde se ha empezado a identificar todas estas dificultades, se ha podido determinar que las dificultades se muestran a nivel de la de lo que es neuro, todo lo que son las funciones cerebrales que involucran la atención, que involucran la memoria, involucra el lenguaje y todas las funciones ejecutivas que ya habíamos estado viendo el módulo pasado conmigo. Prácticamente sus bases para poder identificar y poder diagnosticar si alguna persona o algún niño tiene estas deficiencias, estas dificultades, se van a identificar a través de test, a través de diagnósticos basados en lo que es el neurodesarrollo. Cabe recalcar igual, como estaba mencionándoles, de que estas dificultades suelen aparecer durante la primera etapa, como les decía. Más o menos de entre los 2 a 3 años se puede ya identificar diferentes síntomas en específico. ¿Cuáles son estos trastornos de desarrollo que vamos a ir viendo durante el módulo? Vamos a ir viendo y vamos a profundizar más el tema del trastorno del espectro autista, el trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Alguien conoce alguna de estas poblaciones? ¿Ha trabajado con algún niño con este tipo de trastornos, este tipo de síndromes? Dice, ¿está haciendo con presentación? No he visto. No ve, ¿No han visto la presentación? no se ve, creo. No sé si soy el único. ¿Alguien me puede ayudar con esa situación, por favor? No veo yo la pregunta.
No se ve la presentación, dice. Sí, no se logra ver la presentación. Muy bien, ahorita voy a solucionar ese tema. Sí, está presentando. Ahora sí. ¿Sí pueden verlo? Sí, ahora sí. Muy bien. Yo he trabajado con niños con trastorno autista después de síndrome de Rett, sí, también. Y otros tipos de trastornos también más complicaditos. Bueno, en este módulo vamos a profundizar estos en específico. Ok. La siguiente unidad, perdón, ya vamos a ir viendo lo que son instrumentos, lo que son test en específico, baterías que nos van a servir a nosotros para poder identificar este tipo de trastornos. La siguiente unidad vamos a ver en específico lo que es el trastorno autista y lo que es el trastorno de Asperger. La siguiente unidad, que es la unidad 3, vamos a ver lo que es el trastorno de Rett y el trastorno desintegrativo infantil. Y por último vamos a tocar en la última unidad lo que es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿En qué va a consistir nuestro trabajo final? Como vamos a ir viendo diferentes características, vamos a ir identificando diferentes dificultades que se pueden ver, que se pueden tomar con un diagnóstico, con una batería, vamos a aplicar estos instrumentos. Pero como sé que ustedes están lejos de su población con la que van a ir trabajando, estos test, estas baterías que vamos a ir viendo, estos instrumentos, los van a aplicar con la persona que tengan más cerca, ¿no? Entonces ustedes ya se van a ir familiarizando de poder ir identificando diferentes dificultades, diferentes características, diferentes indicadores en una población para poder determinar si tiene o no tiene estos trastornos y en qué nivel. El trastorno autista o el del espectro autista. Como muchos saben, este trastorno autista es un trastorno neurológico y es el más complejo de todos. Este trastorno lo que aplica, o bueno, lo que en lo que afecta más que todo es en el funcionamiento cerebral y lo que es el neurodesarrollo. Más que todo va dañando lo que es las capacidades de comunicación social del niño. Generalmente esto dura a lo largo de la vida, no es de que yo lo voy a trabajar, voy a aplicar diferentes técnicas, voy a aplicar diferentes estrategias para poder trabajar con este niño, para poder mejorar su proceso. Significa que de aquí a unos años su espectro autista se va a perder, ¿no? Entonces vamos tratando, vamos trabajando, ¿para qué? Para que no sea muy notorio y que pueda él mismo desarrollarse y desenvolverse dentro de su entorno. Denis, tú me decías que trabajaste con una persona autista. ¿Nos puedes compartir un poquito la experiencia que has tenido de trabajar con este tipo de población? ¿Denis? Bueno, sí, tuve la oportunidad de trabajar con un jovencito de unos 12, 14 años, ¿Ya? el cual tenía dificultades, bueno, tenía autismo, tenía varias, digamos, manías que se puede decir, o conductas recurrentes, aparte que también era muy, a veces cuando no se seguía sus rutinas era agresivo, también tenía la costumbre de quitarse la ropa. ¿Ya? Había que ir a vestirlo y eso solamente podría ser una persona que tenga, digamos, ya un vínculo formado con él. No tenía vínculos con el resto de la familia, solamente con la hermana, y pues solamente contaba con su papá y su hermano. Su mamá no estaba, ya había fallecido. Y lamentablemente esta situación hacía que su estado se agrave, pues no tenía el apoyo de de su familia, lo tenían encerrado en un cuarto y le daban de comer simplemente y esperaban así esta cuestión. Esa cuestión tuvimos que trabajarla primeramente con la familia.
Posteriormente tuvimos que hacer algunos ejercicios con algunos, bueno, más que todo de tratar de formar el vínculo o el relacionamiento para ir avanzando ciertas rutinas y actividades, para por lo menos lograr la independencia personal, porque era un grado de autismo profundo. Y también tuve la posibilidad de trabajar con una niña con síndrome de Rett, la cual tenía este comportamiento ¿cómo se llama esto? Se autoagredía, o sea, se golpeaba ella misma y tenía igualmente una conducta repetitiva y no hablaba tampoco. Gracias, Denis. ¿Alguien ha tenido alguna otra experiencia de trabajar con niños con autismo? Algo que nos quieran compartir, cómo han ido trabajando, qué tipo de actividades aplicaban para poder trabajar con ellos, cómo se han ido ganando su confianza. Si no me equivoco, Sofía era la que trabajaba con niños con autismo. O Zulema, perdón. No lo hice, no trabajé. Gracias, Zulema, perdón, vas a disculpar. Bueno, tomando el ejemplo de Denis, se han podido dar cuenta de que una persona con autismo siempre va a ir generando dependencia de una persona, ¿no? Entonces su vínculo más cercano, su vínculo de confianza, y es con esa persona con la que trabaja de mejor manera. Muchas veces sucede de que cuando uno empieza a trabajar con una persona con autismo, siempre va a tener que apoyarse en alguien más, ¿no? Entonces, eso igual lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir profundizando ese tema. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario de que cuando nosotros iniciemos una sesión con alguna persona con autismo, tengamos este apoyo extra. ¿Por qué? En aulas, donde vamos a trabajar con diferentes tipos de poblaciones, con diferentes niños, con diferentes, que tienen diferentes características, diferentes formas de aprendizaje, entonces sucede este tema de que no podemos vincular o no podemos hacer inclusión educativa con estos niños, ¿no? Pero entonces vamos a ir conociendo ya la siguiente semana diferentes estrategias, diferentes técnicas, diferentes actividades que nosotros podemos aplicar para poder trabajar e incluir a estos niños en aula con la temática que vayamos a avanzar. Gracias, Denis, por tu participación. Vamos a ir avanzando. Vamos a hablar de lo que es el síndrome de Rett. Este síndrome va asociado con lo que es el espectro autista. ¿Por qué? Porque demuestra y presenta características similares a lo que es el autismo. Prácticamente esto se identifica mayormente en población femenina, lo que quiere decir con niñas. Tienen carácter regresivo, lo que significa que las niñas proceden de manera progresiva a lo que es su sistema nervioso. Entonces van a tener dificultades en el proceso de aprendizaje y, como Denis decía, van a demostrar características de autoagresión a ellas mismas. Estos trastornos, tanto el síndrome de el espectro autista como el síndrome de Rett, se van a diagnosticar en la etapa inicial desde los 2 años hasta los 3 años. Es ahí donde se demuestran más características y más síntomas de lo que es estos síndromes. Ya posteriormente ya no es tan recurrente o ya no es tan visible los síntomas, pero sí se pueden ir identificando. Lo que es lo desintegrativo infantil. Este síndrome también es conocido como el síndrome de Heller. Normalmente se va identificando, a diferencia de lo que es el Rett,
en niños, ya no tanto en niñas. Lo que sucede acá con este síndrome prácticamente se va a detectar en lo que son los tipos de comportamiento de los niños, ¿no? Entonces van a reaccionar de manera agresiva, van a reaccionar de manera aislada, van a reaccionar de manera ansiosa, de manera más impulsiva, no van a tener tanta conciencia de lo que es el peligro. Entonces todas estas características se van identificando en este síndrome de Heller, ¿no? Entonces hablamos de dos tipos diferentes, en dos tipos de poblaciones diferentes que aparecen. Lo que es el síndrome de Heller en niños y lo que es el síndrome de Rett en niñas. Estos síndromes, ambos, tanto el Rett como el Heller, afectan más que todo a lo que es el lenguaje, lo que es la comunicación y la relación social que tienen con los demás niños. Se va a identificar un retraso mental leve y diferentes comportamientos en lo que es las dificultades para poder adaptarse a situaciones nuevas. El síndrome de Asperger. ¿Alguien ha trabajado con el síndrome de Asperger alguna vez? Nadie. Bueno, muchas veces se ha confundido lo que es el síndrome de Asperger con el síndrome o con el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque presentan las mismas características pero en nivel mínimo. ¿A qué me refiero con esto? Estos niños que tienen síndrome de Asperger igual muestran dificultades en lo que es la interacción social. Se van reprimiendo, se van aislando. No existe mucha comunicación verbal con ellos y tampoco la no verbal. Presentan diferentes trastornos, patrones que son similares. Eso quiere decir que siempre están acostumbrados a hacer lo mismo. Presentan patrones de habla extraña. Eso quiere decir que ellos mismos van generando su propio estilo de lenguaje de comunicación. Son incapaces para poder adaptarse a nuevos cambios, a nuevas situaciones que se les vaya a presentar. Por eso es que es un poquito complicado identificar este síndrome de Asperger en aula. ¿Por qué? Porque un niño con Asperger puede pasar por un niño, entre comillas, normales. ¿Por qué? Porque hace todas las funciones que debe cumplir en su etapa de desarrollo. Cumple con todas las actividades en aula, con todas las órdenes que da la maestra o con todas las órdenes que le dé el educador. Pero va a demostrar este tipo de características, como es el aislamiento, el hecho de que no vamos a, por mucho de que le estemos hablando, él está con la vista en otro lado o no está demostrando con sus expresiones lo que quiere decir en realidad y no se adapta fácilmente a los cambios que vayan a pasar en aula. Si yo de repente cambio mi rutina o de repente cambio mi actividad, estos niños van a reaccionar de mala manera. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a la adaptación inmediata. Como les dije, reaccionan con patrones de comportamientos repetitivos, son bastante rutinarios y al mismo tiempo también presentan algunas acciones o actitudes de agresividad. Son bastante sensibles a lo que son otro tipo de estímulos. Lo que es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este tipo de trastornos se van a caracterizar por las alteraciones profundas y las alteraciones graves en diferentes áreas. Lo que son las habilidades de lenguaje, las habilidades de conducta y las de relaciones sociales en diferentes medios, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, todos estos trastornos de desarrollo van a ir trabajando tres áreas en específico. Lo que es el lenguaje, lo que es la comunicación, lenguaje y comunicación, lo que son habilidades cognitivas y lo que son habilidades de relación e interacción con el medio.
Entonces, a través de estas 3 áreas, nosotros vamos a poder ir identificando si los niños tienen o no tienen estos síndromes o estos trastornos. Como les dije, ya vamos a ir las siguientes unidades profundizando estas temáticas, profundizando en cuanto a características de estos niños, cómo se pueden ir identificando, cómo o qué tipo de instrumentos podemos aplicar para poder identificar dichos trastornos, dichas habilidades, o qué actividades se pueden trabajar con ellos para poder subsanar ciertas o cubrir ciertas necesidades de aprendizaje que tengan esta población, ¿no? Entonces, pero para eso necesito yo que ustedes me vayan compartiendo sus experiencias, me vayan contando si alguna vez han trabajado con este tipo de población. Quizás yo me esté equivocando en algunas actividades y podemos ir compartiendo diferentes experiencias de cómo se ha ido trabajando con estos niños, ¿no? Desde mi experiencia contarles que sí, trabajé con niños con espectro autista, trabajé con niños con Asperger, trabajé con niños con Rett, y la única población que no había trabajado es con el síndrome de Heller, ¿no? Pero igual vamos a ir, como les digo, vamos a ir compartiendo diferentes experiencias, diferentes actividades para que podamos construir un aprendizaje conjunto. ¿Qué señales vamos a poder ir identificando en los niños o qué áreas vamos a ir específicamente trabajando para poder identificar estas dificultades, identificar estos trastornos o síntomas? Vamos a trabajar a nivel psicomotriz, vamos a trabajar el área de la psicomotricidad, donde vamos a ir identificando diferentes problemas en lo que es el desarrollo motor. Vamos a trabajar en lo que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. Aquí vamos a tocar aspectos de lo que conllevan a lo que es la manipulación de las manos y trabajar un poquito lo que habíamos trabajado en el módulo 8, de lo que es el equilibrio, lo que es la orientación espacial, trabajar posiciones del cuerpo. Entonces todas esas cositas vamos a ir recordando. Vamos a trabajar igual o vamos a ir identificando desde el área del lenguaje, donde vamos a ir identificando qué tipo de vocabulario tienen estos niños, si es limitado, si es amplio, cómo es. Vamos a ir identificando si existe algún problema o alguna dificultad al momento de comunicarse, de interactuar con las demás personas. Vamos a trabajar lo que son tonos, lo que son ritmos, lo que son volúmenes y las entonaciones de las palabras. Vamos a ir trabajando en la capacidad intelectual, donde vamos a ir identificando síntomas leves, síntomas graves, dentro de una normativa de coeficiente intelectual ya especificado, ya estipulado. Vamos a ir trabajando acá con lo que son los test de desarrollo cognitivo, donde vamos a ir prácticamente identificando cuál es el alcance que tienen los niños a nivel de sus funciones ejecutivas, ¿no? Lo que habíamos hablado de la memoria, la atención, lo que es el lenguaje, lo que es la interacción social que existe. Vamos a ir trabajando con lo que es la memoria. Muchas veces este tipo de niños, los que van o los que tienen este tipo de dificultades, presentan este tipo de síndromes o trastornos, tienen una memoria selectiva, ¿no? Entonces vamos a ir identificando, o vamos a aprender a identificar más bien, qué tipo de memoria tiene nuestra población. Vamos a ir hablando siempre de lo afectivo, que es un tema que yo siempre trabajo, que siempre considero importante y que siempre he tomado en cuenta, que es lo emocional, lo afectivo, donde vamos a ir identificando y nos vamos a ir dando cuenta que este tipo de población son incapaces de poder reconocer y comprender algunos estados de ánimo, ¿no? Entonces, por mucho de que nosotros seamos cariñosos, seamos atentos, seamos expresivos, estos niños muchas veces rechazan esa situación. ¿Por qué? Porque no existe mucha confianza, existe sobreestimulación para ellos para poder enfrentar esta situación nueva.
¿no? Entonces, estas situaciones igual vamos a ir aprendiendo a cómo identificarlos. Bueno, hasta acá creo que ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a ir trabajando en todo lo que va a ir a desarrollarse este módulo durante las 4 semanas. Como les dije, vamos a ir profundizando mucho más de lo que son estos síndromes, estos espectros, de estos trastornos que hemos estado viendo de manera general, de manera global, de manera así de paso. Vamos a ir especificando aún más en cuanto a características, en cuanto a indicadores, en cuanto a herramientas que podemos utilizar para poder identificar, en cuanto a actividades que podemos trabajar con este tipo de población, cómo podemos identificar en qué nivel están de aprendizaje, de nivel cognitivo que están los niños para poder partir de ahí y trabajar. Bueno, si bien recuerdan, el módulo 8 habíamos hablado de el diagnóstico inicial, realizar una prueba previa para que nosotros vayamos identificando qué conoce el niño, qué funciones ya ha ido desarrollando, qué funciones están bien establecidas, para que a partir de eso vayamos estimulando de manera adecuada, vayamos a estar estimulando de manera oportuna y vayamos trabajando en base a las necesidades de aprendizaje que tengan los niños, ¿no? Entonces acá igual lo vamos a recordar, igual lo vamos a repasar en función de las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Al trabajar nosotros con poblaciones con necesidades educativas diferentes, con necesidades educativas especiales, siempre vamos a trabajar primero lo que son establecer bases, establecer rutinas para poder afianzar más y poder trabajar mucho más lo que son las funciones ejecutivas, funciones que les van a servir a los niños a desenvolverse de mejor manera en un ámbito educativo, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando esta situación. Como les dije ya anteriormente y volviendo a repetir, vamos a ir trabajando la siguiente semana lo que es el espectro autista y lo que es Asperger. La siguiente semana vamos a ver lo que es el síndrome de Heller y el síndrome de Rett. Y la siguiente semana, la última semana que vamos a ir trabajando, prácticamente vamos a ver lo que es el trastorno generalizado de desarrollo no especificado, ¿no? Entonces, nuestro trabajo final prácticamente se va a basar en poder aplicar las herramientas que vamos a utilizar y proponer algunas actividades. El módulo que habíamos llevado conmigo, el módulo 8, me di cuenta de que algunos tuvieron algunos problemas y algunas dificultades con la elaboración del video. Entonces este módulo ya no vamos a pedir video, ya no vamos a pedir un producto visible, sino vamos a pedir un producto, un informe en la que ustedes van a ir aplicando estos instrumentos, como ya les dije, con la población que tengan más cercana. Ustedes mismos pueden aplicarse los test que vamos a ir viendo, las herramientas que vamos a ir viendo, y en base a eso van a ir elaborando un informe, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro trabajo final. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de qué es lo que vamos a ir trabajando en este módulo? ¿O todo quedó claro? Denis. En realidad, licenciada, yo creo que vamos a ver esta situación de acuerdo a los contenidos que nos ha brindado, ¿no? Vamos a ver si tenemos algunas otras dudas, puesto que estas temáticas son bien importantes, interesantes, además de ello, ya que yo, en el aspecto que hemos desarrollado de experiencia personal, es complicado este tipo de atención, porque estos trastornos a veces no se presentan de forma así concreta, sino que es a veces mixto y todavía combinadas con otro tipo de problemas más que arrastran estas condiciones. Entonces, la identificación no se puede decir que es fácil. Hay que ver muchos aspectos y hay que analizarlos de forma muy crítica para no hacer
algo que pueda perjudicar, digamos, al estudiante. Exacto, Denis. A eso era lo que quería llegar y explicarles. Es por ello que se está tomando una unidad en específico para cada espectro, ¿no? Para cada síndrome, para cada trastorno. ¿Para qué? Para que vayamos profundizando esta situación. Sí, de hecho no va acompañado solo cada trastorno, siempre va acompañado por algo más, ¿no? Entonces igual vamos a ver esas situaciones en las que igual, bueno, si se van a dar cuenta en el texto que les he dejado para que puedan leer, el espectro autista también se presenta en niños con síndrome de Down, también se presenta en niños con dislexias, también se presenta en niños con TDAHs, se presenta en niños con déficit de atención, ¿no? Entonces, este espectro autista, por ejemplo, necesita ser profundizado y necesita tomar su importancia en una sesión en específico, ¿no? Entonces, para que vayamos aclarando dudas, para que vayamos aclarando diferentes situaciones que se nos vayan a presentar, diferentes conflictos que se nos vayan a presentar, es por eso que yo les pedía de que participemos, que me vayan contando sus experiencias en caso de que ya hayan trabajado con este tipo de población. ¿Por qué? Porque es más significativo, es más llamativo incluso, de que vayamos aprendiendo compartiendo experiencias, porque es diferente lo que dice en el texto, es diferente lo que dice en el libro que lo que vivimos normalmente en aula o en la práctica con estos estudiantes, ¿no? Entonces yo ahorita podría explicarles, según tal autor dice esto del espectro autista, pero en mi experiencia en aula trabajando con estos niños no es tal cual como dice el autor, ¿no? Entonces a veces me presenta otro tipo de comportamientos, me presenta otro tipo de situaciones en las que tengo que sí o sí ir improvisando, en las que tengo que recurrir a otro tipo de materiales, recurrir a otro tipo de estrategias, y va involucrado y va, como les digo, va ligado a lo que es no solamente el hecho de que tiene que aprender o tengo que enseñar, sino también el hecho emocional, el hecho social, donde tenga que interactuar con las demás personas, ¿no? Entonces, la siguiente unidad, como les digo, nos vamos a dedicar específicamente a lo que es el espectro autista. Toda la siguiente semana, la sesión que vayamos a tener la siguiente semana, nos vamos a enfocar en eso. La actividad de la siguiente semana, ya yéndoles adelantando un poquito de qué actividad vamos a trabajar la siguiente semana, va a ser eso, de que ustedes redacten, de que ustedes me compartan alguna experiencia que hayan tenido con una persona con autismo. Entiendo que no todos hemos trabajado con esta población en específico, pero les voy a dejar igual un video para que ustedes puedan entender más esta situación, cómo es la realidad desde ellos, cómo ellos lo ven. Entonces ya tengo algún material preparado, algún material más específico para que podamos tocar estos temas y profundizar estos aspectos, estos trastornos, ¿no? Denis, no sé si con eso te respondo. En realidad no era una pregunta, solamente una cuestión. Juan Felipe, ¿querías decir algo? Muy buenas noches, licenciada. Sí, muy interesante. Prácticamente es muy delicado estos trastornos, ya que identificarlos es también igual muy delicado y también etiquetarlos, ¿no? Es una situación delicada. Pero sí es interesante y yo quería comentarle también, licenciada, que no todos trabajamos con niños especiales, entonces en ese sentido, alguna vez hemos tenido, digamos, haber visto, digamos, algún problema de este tipo de trastornos, pero no tenemos ese tipo de referencia muy clara y eso también dicen, por favor, que lo tome en cuenta. Y preguntarle que si es que he entendido de que esta semana todos los trabajos que tenemos que presentar es hasta el día lunes, ¿verdad? A las 0 horas, tanto el cuestionario como el foro y lo que es creo que el mapa mental o mapa conceptual que se tiene que hacer, dice. Sí, Juan Felipe.
De nuevo recalcar, como ya habíamos dicho al principio, las actividades que se han habilitado esta semana, por el hecho de que plataforma nos ha dejado habilitar las actividades día martes, entonces las actividades de esta semana, de esta primera unidad, la vamos a concluir hasta el día lunes. Día lunes, de todas formas, yo les voy a subir las actividades de la segunda unidad para que podamos cumplir la siguiente semana, día domingo. Solamente esta semana tienen hasta el lunes para poder enviar sus actividades. Con respecto a la otra situación, como les dije, entiendo de que no todos hemos compartido este espacio de práctica donde hemos tenido a niños autistas, niños especiales, que hayamos trabajado con ellos, ¿no? Entonces, el material que les voy a ir subiendo no está específicamente centrado a personas que ya conocen esto, ¿no? Que solamente vamos a ir repasando y vamos a reforzar el tema de actividades, el tema de identificación, ¿no? Entonces vamos a ir armando y vamos a ir construyendo todos en el grupo este proceso de aprendizaje. Vamos a pasar por una primera fase que es identificación, donde vamos a ir conociendo diferentes instrumentos, vamos a ir conociendo diferentes formas de diagnóstico para poder identificar a este tipo de poblaciones. Como experiencia, yo trabajé en el Colegio Jaime Escalante. Dentro del Colegio Jaime Escalante me designaron un grupo, un curso que era de quinto de primaria, donde yo empecé a trabajar diferentes actividades, a modo de talleres, empezamos a trabajar un sinfín de cosas. La profesora, que era la profesora de ese curso, que era la que regentaba ese grupo, me dijo, todos estos niños no presentan ninguna dificultad, nadie tiene ningún problema, todos responden de buena manera, todos trabajan al mismo nivel, todos están al mismo nivel de desarrollo, nadie está retrasado, las características que me dio la profesora, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar con ellos, empecé a poner situaciones diferentes donde tenían que readaptarse, yo misma poder identificar algunas, si estaban bien establecidas sus funciones ejecutivas, sus funciones básicas, si tenían lo necesario para poder aprender diferentes temáticas de su población en específico, de su nivel en específico, pude identificar que habían 2 niñas que tenían síndrome de Asperger. Pude identificar 2 niñas que tenían disortografía. Y pude identificar una niña que tenía autismo nivel leve, ¿no? Entonces, pero la profe me dijo, no, todos son buenos, que nadie tiene ninguna dificultad, nadie presenta ningún problema, ¿no? Entonces, a nosotros mismos nos va a servir estos instrumentos para que vayamos identificando diferentes dificultades, no solamente con la población con la que trabajamos, sino quizás con alguna otra población con la que tengamos interacción, con la que tengamos relación. Y asimismo nosotros sabiendo, conociendo este tipo de características, este tipo de dificultades que se van presentando, saber cómo reaccionar en el medio, ¿no? Entonces, como les dije, es muy diferente aprender de un libro que aprender en la práctica, en el lugar, enfrentar nuestra realidad. Un autor me puede decir lo que sea, el otro autor me puede decir otra cosa, pero cuando yo llegue a la situación en específico, no sé cómo reaccionar, ¿no? Entonces, es preferible que yo tenga las herramientas suficientes, que tenga los instrumentos suficientes como para poder desenvolverme igual en ese medio, ¿no? O sea, saber defender lo que estoy conociendo, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, esas cosas vamos a ir profundizando de mejor manera en estas 3 sesiones que continúan. Gracias, Lisa, muy interesante, Lisa, muchas gracias. Gracias, Juan Felipe. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Sí, me parece muy interesante lo que usted menciona, ya que dado del otro polo, de los niños que ya vienen, ¿no?, con un diagnóstico por especialistas, generalmente con neurólogo, es él, digamos, que deriva, ¿no?, la atención que necesita determinado niño o niña. Pero ya en el ámbito educativo, sí, la verdad me parece muy interesante verlo a detalle, porque no tengo yo esa experiencia, digamos, en detectar en niños dentro
ámbito escolar. Pero hace muchos años sí, digamos, tuve la experiencia de trabajar con otro tipo de población, pero hace muchos años, por eso que no me animé a contar la experiencia, licenciada, y sí, espero que sí lo logremos, ¿no? Ese objetivo que usted menciona. Gracias. Gracias, Betty. Sí, yo la verdad igual estoy con esa expectativa de que todos podamos lograr ese objetivo, de que vayamos a poder identificar este tipo de dificultades, ir identificando este tipo de problemas dentro de las poblaciones en específico con las que vayamos a trabajar, ¿no? Con las que trabajamos. Una vez de que nosotros vamos identificando este tipo de dificultades, este tipo de trastornos, este tipo de diferentes problemas que se presentan en aula en los niños, nos sirve a nosotros y nos facilita más el trabajo. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar en específico. Podemos ir planificando de mejor manera nuestras estrategias a aplicar en aula, a aplicar para poder integrar, para poder hacer este proceso de inclusión con estos niños con necesidades educativas diferentes, con necesidades educativas especiales. No considero yo llamar a un niño normal. ¿Por qué? Porque cada niño presenta diferentes características, diferentes habilidades, diferentes aptitudes, diferentes actitudes al momento de aprender. Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y algo que yo siempre les recalco y siempre considero para todos los módulos que avanzo en esta área de lo que es la psicopedagogía y lo que es la neuroeducación, considerar y tomar en cuenta siempre lo que es el ámbito emocional. El área emocional, trabajar lo que es la educación emocional. ¿Por qué? Nosotros aprendemos de manera más significativa cuando hay esa motivación, cuando existe ese interés por aprender y cuando nuestro cerebro va a desarrollar diferentes endorfinas, diferentes hormonas que nos faciliten a nosotros el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, para todo proceso de aprendizaje siempre es importante considerar ese aspecto, lo que es lo emocional, ¿no? Entonces, con esto creo que está claro lo que queremos lograr en este módulo, lo que queremos realizar, lo que queremos alcanzar. Como varios ya se han ido dando cuenta, trabajar estos aspectos, trabajar estos trastornos y estos síndromes, sí es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque necesita ser profundizado más y actualmente recién se está empezando a tomar importancia a lo que son estos trastornos, ¿no? Antes era de que ese niño no habla y se aísla, mejor lo dejaremos ahí, no trabajaremos con él. O el hecho de que se está portando mal, es un niño mal portado, es un niño donde le ponemos varias etiquetas, pero nosotros seguimos nuestro desarrollo educativo normal, ¿no? Entonces ir dándole la importancia que se merece estos trastornos, estos diferentes síndromes, para poderlos trabajando, ¿no? Y pues bueno, con esto creo que damos por concluido esta primera sesión. Como les dije, mil disculpas por hacer esta sesión así rápida, pero justamente hoy me invitaron para poder dar un taller, dar una conferencia en la que vamos a ir hablando este tema emocional, igual que les estoy comentando ahora. La siguiente semana vamos a tomar un poquito más de tiempo, no va a ser 1 hora y media, vamos a tomar un poquito más de tiempo para poder explicar lo que es autismo y lo que es Asperger. Como les dije, vamos a ir identificando en una primera fase lo que es identificación de las diferentes características, de los diferentes indicadores, de los diferentes síntomas que presentan este tipo de población, para pasar a poder planificar diferentes actividades, compartir experiencias y podamos ya ir trabajando todo lo que compete a este módulo, ¿no? Nuestro trabajo final, como ya les estaba diciendo, va a ir orientado más a la elaboración de un informe en la que vamos a ir aplicando todos los instrumentos que vamos a ir conociendo en estas 3 sesiones que nos quedan, ¿no? Bueno, si alguien más tiene una pregunta, tiene algo por decir en la sesión, me gustaría escucharles para que yo vaya cerrando. ¿Acabó? María. Buenas noches, licenciada. Me habla Julieta Arcani.
Bueno, yo he estado ya de alguna manera desde el día que envió el material, ya revisándolo y haciendo detalles. Hoy entré a la evaluación, licenciada, ¿no? Y justamente una de las preguntas abiertas que usted mandó, el sistema me pone mal, ¿no? Porque yo he aumentado su código más, ¿no? Tal vez sería bueno un poquito tal vez revisarlo. Y a la vez, licenciada, quería hacerle una consulta. Vamos a ver bueno, los 5 trastornos específicos de cada uno, la siguiente clase, porque el material, por ejemplo, que nos ha mandado, yo lo veo más estadístico, ¿no? Porque habla mucho de la estadística que se ha ido manejando, ¿no? Pero en sí, conceptos así bien claros o bien definidos, no los he encontrado, ¿no? Entonces, ¿será que nos va a enviar otro material más sobre este tema? María, sí, Sí. de hecho yo les voy a mandar un material más específico. Lo que les he mandado, el primer material, la primera lectura, está basada más en lo que es lo clínico, ¿no? Entonces, Ujú. un poquito con la intención de que ustedes vayan conociendo de que estos síndromes no van acompañados o no van solitos, ¿no? Van acompañados de algo más, ¿no? Entonces, en eso se va desarrollando toda esta situación. Pero con tu duda, si me estás haciendo dar a entender otra cosa, entonces les voy a mandar un material extra. La tarea igual pueden hacerlo de las mismas diapositivas, no hay problema, las diapositivas las voy a subir a plataforma y las voy a enviar igual al grupo de WhatsApp que tenemos para que ustedes puedan revisarlo, y les voy a mandar un material extra más para que podamos ir entendiendo. Le agradezco ¿Cómo mucho, va a ser licenciado. el Sería desarrollo? una ¿Perdón? manera de... Le agradezco mucho porque así vamos a ver cómo en realidad nosotros trabajamos con niños, entonces realmente nos interesa muchísimo ver cómo podemos nosotros trabajar con ellos, ¿no? Y cómo nosotros también poder identificar y poder coadyuvar al buen desarrollo de estos pequeños, ¿no? Gracias, Lice. Esa era mi duda, nada más. Listo, María. Bueno, volvernos a recalcar igual esta situación. La siguiente unidad, que es la unidad 2, vamos a tocar a profundidad lo que es autismo y lo que es Asperger. La siguiente unidad vamos a ver Heller y vamos a ver el otro trastorno, que es el trastorno de Rett. Rett y Heller lo vamos a ver en la unidad 3. Y la última unidad vamos a ver lo que es el desarrollo no especificado, ¿no? Entonces vamos a tocar los 5 trastornos en estas 3 unidades que nos restan, y el trabajo final prácticamente ya va a estar habilitado desde la tercera unidad para que ustedes puedan empezar a familiarizarse, puedan empezar a trabajar y no nos hagamos pisar mucho con el tiempo, ¿no? Como les dije, estoy disponible en el WhatsApp, estoy disponible en el correo, pueden escribirme al teléfono, pueden escribirme al correo electrónico, igual estoy con lo de la plataforma, entonces les he dejado igual un enlace, un espacio donde pueden hacer algunas preguntas, algunas consultas, igual voy a estar respondiéndoles por ahí. Lo del cuestionario lo voy a revisar, voy a volver a revisar la pregunta en específico que me dice María, para que no haya confusión en esa parte. Sofía, ¿querías decir algo? Licenciada, buenas noches. Sí, quisiera, creo que he tenido conceptos errados, pero pensé que trastorno generalizado del desarrollo era autismo, ¿no? Y que los cinco trastornos que está ahora hablando eran también autismo, ¿no? Pero en sus diferentes variaciones, ¿no? Porque las características son muy parecidas. Y especialmente usted está hablando de autismo y síndrome de Asperger. Obviamente que ahora en el DSM-5 Asperger ya no está dentro de, voy a decir, de TEA, ¿no? De trastorno específico, ya me he olvidado el nombre, ¿no? Pero yo quisiera que me aclare eso. Si estos 5 trastornos son características del autismo, ¿no? Porque tenía ese concepto. Y
con respecto al, ¿qué se llama? Al síndrome de Asperger, si no es autismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque las características que ahora han nombrado son muy parecidas al autismo, solo que en una forma leve, ¿no? Esa es mi pregunta, perdón. Sí, Sofía, de hecho sí, hasta un cierto punto se ha considerado a todos estos trastornos dentro de lo que es el espectro autista. ¿Por qué? Porque como tú dices, sí se identifican iguales características similares, indicadores bastante iguales, los diagnósticos igual que se han ido aplicando son totalmente similares, ¿no? Entonces, pero como tú dices y como se menciona igual, tienen algunas diferencias, ¿no? Entonces, pueden presentarse en nivel leve, a nivel grave, a nivel moderado. Por eso más que todo se los hace diferentes. La forma de trabajar igual se les ha empezado a diferenciar por el hecho de que van presentando diferentes características que se van aumentando o disminuyendo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones las vamos a profundizar, como te digo, en cada unidad que vayamos a ver. Vamos a ir viendo diferencias, vamos a ir viendo similitudes, vamos a ir viendo adaptaciones de algunas actividades, de algunos instrumentos que a nosotros nos va a servir para poder trabajar con estas poblaciones. Pero sí, o sea, son trastornos, son síndromes que tienen bastantes similitudes y hasta cierto momento, como te digo, hasta cierto tiempo, se han ido considerando como dentro de lo que es el espectro autista. Recién últimamente, estos últimos años, se ha empezado a separar estas situaciones. Es por eso de que en este módulo, y justamente se ha propuesto este módulo dentro del proyecto de esta maestría, para que ustedes vayan conociendo y vayan familiarizándose más con el tema de actualización de información de lo que es neurodesarrollo. Sofía. Sí, lo escuché. Bueno, gracias, licenciada. Tengo otra pregunta. Con respecto al diagnóstico de estos trastornos, imagino que hay o mejor dicho, baterías o protocolos en los cuales uno se basa, ¿no? Pero con respecto a la educación, también habrá protocolos para que nosotros podríamos diferenciar las características entre los 5, porque como le dije, son muy parecidos. Obviamente algunos son degenerativos y otros no, ¿no? Esa es una de las características que se podría diferenciar, pero hay otras, hay algunos protocolos que nos puedan ayudar a caracterizarlos mejor. Sí, justamente, y de hecho son instrumentos que yo quiero compartir con ustedes, instrumentos que hemos adaptado, instrumentos que se han trabajado en diferentes gabinetes. Adelantarles igual que uno de los instrumentos que quiero compartir con ustedes está trabajando actualmente con lo que es la Universidad Mayor de San Simón. Se está trabajando con el tema de las ludotecas. ¿Alguien ha escuchado ese término de las ludotecas? Sí, sí. Bueno, el enfoque ludotecario más que todo trabaja a través del juego, a través de juguetes, a través de diferentes actividades en relación al juego en sí, ¿no? Entonces, se ha ido trabajando con esta institución, con este centro, donde se ha ido proponiendo diferentes tests a nivel internacional y se han ido adaptando a la funcionalidad de los ludotecarios en su población en específico, ¿no? Entonces, la ludoteca universitaria, la de San Simón, trabaja con ludotecas comunitarias, trabaja con ludotecas escolares y con ludotecas hospitalarias. Lo que es el tema hospitalario se trabaja de manera más individual. Lo que es las ludotecas escolares y las ludotecas comunitarias se trabaja con poblaciones
mixtas, con poblaciones más ampliosas, más, con un número de estudiantes mayor, ¿no? Entonces, se les ha enseñado a los profesores, a los que pertenecen en esta red de lo que es las ludotecas escolares, a cómo ir identificando este tipo de dificultades, este tipo de trastornos, este tipo de síndromes, ¿no? No solamente hablar del síndrome del Asperger, del trastorno autista y los diferentes trastornos que vamos a ir viendo ahora, sino otro tipo de dificultades más que involucran a trastornos de aprendizaje y trastornos o dificultades de aprendizaje, perdón. Vamos a ir conociéndolos, vamos a ir analizando juntamente con ustedes, los van a poder ver, los van a poder aplicar en todo caso si ustedes se animan a aplicarlos, y juntamente vamos a ver cómo podemos adaptar los protocolos que existen a nivel internacional o aplicar los protocolos que se aplican en diferentes instituciones, en diferentes gabinetes, y cómo nosotros podemos adaptarlo a nuestra realidad como educadores de aula, ¿no? Entonces, Sofía, no sé si me dejo explicar con esa situación qué es lo que vamos a ir trabajando las siguientes unidades. Sí, bueno, gracias, porque hay veces nosotros tenemos estudiantes y no sabemos qué tienen, ¿no? Entonces, incluso los padres de familia no traen sus evaluaciones o no tienen acceso a eso, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que estar tratando de adivinar qué tipo de trastorno tiene un niño o una niña, ¿no? Por eso es que mi interés es tener un protocolo, claro, a nivel educativo sabemos que nosotros como profesores no tenemos la capacidad de poder hacer un diagnóstico porque necesitamos un equipo multidisciplinar, pero por lo menos esos protocolos o esos diagnósticos a nosotros nos servirían para poder trabajar mejor o adecuadamente, ¿no?, con ellos. Por eso esa era mi preocupación. Sí, Sofía, esa es la idea, de que vayamos nosotros construyendo material, de que vayamos aprendiendo diferentes formas de actuación frente a este tipo de necesidades de aprendizaje de nuestra población, ¿no? Creo que ese es el propósito, bueno, al menos mía, de que vayamos conociendo más instrumentos, que vayamos conociendo más herramientas, de que vayamos siguiendo un proceso en la que no solamente nos quedemos con el hecho de que, lo he leído, lo he aprendido, no, lo he escuchado, sino que también me dé la posibilidad de que pueda aplicarlo también, ¿no? Entonces, para que este proceso sea mucho más significativo, tanto para ustedes como para mí, ¿no? A mí no me sirve el hecho de que ustedes solamente vengan aquí y me escuchen, pero no se lleven nada, ¿no? Entonces, a mí es mucho más significativo para mí incluso de que ustedes vayan aprendiendo situaciones y compartiendo bastantes experiencias donde vayamos a aplicar los instrumentos que vayamos a aprender. Bueno, licenciada, gracias. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, me gustaría escucharlo ahora para que vayamos cerrando ya la sesión de hoy. Como les dije, esta sesión está siendo grabada. Yo les voy a subir este video a la plataforma para que puedan revisarlo con calma más adelante, y las personas que igual no han podido asistir puedan revisarlo en plataforma. De todas formas, igual como les dije, les voy a mandar las diapositivas al grupo, las voy a subir a plataforma y les voy a mandar un material extra más para que puedan revisarlo y hacer la tarea. La tarea pueden hacerlo de las mismas diapositivas o pueden hacerlo del material que se les va a subir. Licenciada, una consultita. Yo ya envié la tarea, pero hice de acuerdo a como usted, ¿no?, puso en el No hay problema, María, los no datos te que preocupes puso. de esa situación, yo voy a Ya. considerar ambas situaciones. Ya, muy amable, licenciada, gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy.
de nuevo aclararles que tienen hasta el día lunes para poder subir sus actividades en plataforma. El día lunes yo ya les voy a mandar algún material para que puedan estar revisando hasta el día para la siguiente sesión. Y vamos a ir aclarando igual las siguientes sesiones en qué va a consistir el trabajo final, nuestro producto final, para que ya vayan a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, de nuevo, Dice, para culminar, dice, lo que yo le pediría es la revisión acerca del cuestionario y también, como usted dice, que lo mande los días lunes, le dicen lo más antes posible, ya que, bueno, ya empezamos a trabajar algunas personas desde el día lunes, ¿no? Por falta de tiempo también. Solamente eso le dicen y gracias. Gracias, Zulema. Bueno, igual recordarles esa situación que les explicaba. Por tema de plataforma no se ha podido subir el día lunes las actividades, yo ya las tenía subidas, pero plataforma no las estaba haciendo visible, ha tenido igual problemas en cuestión de matricularles a ustedes en el módulo. Entonces ya se ha ido solucionando esas situaciones, ya se ha hablado con el técnico, entonces ya no vamos a tener problemas con esa situación. Entonces la siguiente unidad yo ya les voy a subir el día lunes ya las actividades, les voy a subir ya el lunes ya el material que vamos a ver esa semana para que ustedes puedan ir trabajando. Pero tienen hasta el día lunes, hasta las 12 de la noche para poder concluir sus actividades de esta primera unidad, lo que es el foro debate, lo que es la tarea, alguna técnica sintetizadora que quieran utilizar, un mapa conceptual o un mapa mental, y lo que es el cuestionario. La cuestión del cuestionario, ni bien termine mi taller yo voy a entrar a plataforma y lo voy a volver a revisar esa situación para que no tengamos ningún problema con el cuestionario. De todas formas, ustedes saben que el cuestionario se habilita 2 veces, tienen 2 opciones para poder realizar el cuestionario, tienen 2 intentos para resolverlo, ¿no? Entonces, de nuevo, me es un gusto poder volver a compartir un espacio más con ustedes, donde vayamos a compartir diferentes experiencias. Sí he escuchado de algunos que tienen algún conocimiento y que han ido trabajando ya con este tipo de población, por lo que mis expectativas ahorita están altas con respecto a lo que vayamos a trabajar en este módulo, ¿no? De todas formas, los que no han ido trabajando con este tipo de poblaciones o que no tienen conocimiento, entonces vamos a ir empapando mucho más de conocimientos y vamos a ir generando muchas más herramientas que nos van a facilitar a nosotros poder realizar un diagnóstico previo y poder ir planificando actividades en el futuro, ¿no? Entonces, tengan todos muy buenas noches, nos vemos la siguiente semana, igual nuestra sesión va a ser día jueves a esta hora, a las 7:30, y va a ser un poquito más de tiempo. De nuevo, mil disculpas por hacer esta sesión así fugaz, así rápido, pero justo esta semana me tocó talleres. Bueno, tengan todos muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Hasta luego, licenciada.